Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos una serie de vídeos con conceptos básicos para aprender a mezclar. El primer concepto que vamos a estudiar es el del estéreo, porque muchos me habéis preguntado algo que para otros es básico, pero claro, si no lo sabes, pues tienes que aprenderlo. Entonces, estéreo. Disculpadme los que sabéis de esto mucho, porque voy a ser muy básico, porque se trata de que entendamos este concepto para poder empezar a mezclar y a entender lo que es el sonido. El estéreo es la suma del sonido que nos llega por dos canales. Hay muchos tipos de estéreo y de maneras de configurar espacialmente el sonido, pero solo me voy a centrar en el básico LR. L viene de la palabra inglesa left, izquierda, R viene de la palabra inglesa right, derecha. Por dos canales diferentes nos llega un torrente de sonido. Dependiendo del volumen por el que salga en cada canal el sonido, se posicionará en el estéreo. La imagen estereofónica es como un arco que tenemos aquí. Entonces, si un sonido sale por el canal izquierdo, pongamos que a un 50% del volumen del canal izquierdo, y por el canal derecho a otro 50%, este sonido se posicionará en medio. Esto creo que es un concepto básico y creo que no hace falta que lo explique mucho. O sea, dependiendo de la cantidad de sonido, de volumen, de potencia con la que un sonido salga por cada canal, esta línea se moverá. Esta línea es nuestro sonido. Para acá o para allá. Aquí tenemos a nuestro oyente que está atentamente escuchando nuestra mezcla. Diciendo, ¡guau! ¡Oh, mola! Bueno, seguimos. Para que no os desconcentréis, voy a borrar al pavo este. ¿Cómo posicionar los elementos básicos de una mezcla? Tenemos que dividir la mezcla por elementos. Entonces, creo que lo más sencillo es empezar por la percusión. Por ejemplo, un bombo. ¿Dónde colocaríamos el bombo en la imagen estéreo de una mezcla? Normalmente tenéis que tener en cuenta que todo lo que está en medio, digamos que está sonando en mono, en un solo canal, porque en realidad al escuchar la misma cantidad de sonido saliendo de los dos canales izquierdo y derecho, la sensación que nuestro cerebro nos transmite es que ese sonido está en medio, o sea que no tiene una imagen, que no se está moviendo hacia ningún lado. Tenemos nuestro bombo que generalmente se pone en medio. ¿Por qué se pone en medio? Luego escucharemos unos ejemplos prácticos, pero veréis que todo lo que pongamos hacia el centro de la mezcla hará que nuestro ritmo, o sea, los elementos rítmicos que estén centrados, nuestro cerebro lo capte de una manera más, diríamos, sincopada. O sea, nos va a parecer que tiene como más ritmo, más marcha, o sea, más fuerza, ¿vale? En cambio, si colocásemos el bombo en el canal izquierdo o en el canal derecho, técnica que se usaba mucho en los años 70 en el pop rock sinfónico para crear ciertos efectos, perderíamos presión en la mezcla, perderíamos la sensación rítmica de la mezcla, porque el bombo y ese elemento percutivo pasaría a ser más un elemento ornamental que no rítmico. Recapitulando, bombo, que es donde empezaríamos una mezcla, va al centro. En nuestro potencímetro en el mezclador, tenemos un potencímetro, le decimos al centro, ¿vale? ¿Qué más elementos pueden ir al centro en una mezcla? Los elementos que estén cargados de frecuencias graves. Bombo, bajo y todo lo que, o sea, entre el instrumento del bajo y el bombo de la batería, todo lo que se os ocurra que pueda generar una frecuencia grave siempre nos va a solidificar más una mezcla si está en el centro. Nuestro cerebro lo va a entender mejor. Otro elemento percusivo importante, el bombo, por ejemplo, le vamos a poner un circulito. Un elemento importante sería la caja. La caja, como de nuevo queremos que nuestro ritmo, o sea, que el cerebro de nuestro oyente lo capte de una manera coordinada, sea la clave que sea, pero que lo entienda como bombo, caja, pues es importante que esté más o menos en el mismo lado. La caja la ponemos o bien al centro, o bien -1, -2, o +1, +2. Pero no mucho más alejada. Lo mismo sirve para palmas y para cualquier elemento que vaya en el segundo golpe de cualquier compás. Hats, platillos. Este sonidito de los... este que por ejemplo en el house suena a contratiempo. Esto siempre es bueno ladearlo. ¿Por qué? Porque como esta parte
ya recibe mucha presión, al moverlo un poquito, hacemos que nuestro ritmo respire un poco. Luego lo veréis en los ejemplos prácticos. Veremos un ejemplo de todo al centro y veremos un ejemplo en el que el hat lo hemos movido hacia uno de los lados. No mucho, solo un poquito. Imaginad una batería real. ¿Cómo se configura? El bombo está en el centro, la caja está un poquito a un lado, los toms están rodeándola y los hats siempre están en uno de los lados, porque el señor con la pedalera está ahí tiqui tiqui tiqui. Y depende si es zurdo o si es diestro, pues ahí la coloca. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los cencerros. Cencerros, agogos, tal. En una batería real, fijaos siempre cómo se configuran. Están al lado de la caja. ¿Por qué? Porque es más cómodo tocarlos al mismo tiempo que se toca la caja. Entonces, de hecho, para programar un buen ritmo acústico es muy importante tener en cuenta eso, cómo un batería o un percusionista organizaría sus instrumentos en una sesión real. Bombo, bajo al centro, caja un poquito a los lados, el hat o los platillos un poquito abiertos, el ride y los crashes, que son los platillos grandes que escuchamos, por ejemplo, cada 8 compases, que serían estos, platillote, pues los abrimos un poco más, porque el batería, el de verdad, también los habría abierto. La mezcla os va a sonar mucho más rica si los instrumentos están divididos entre el panorama. En cuanto a percusión, imaginad eso, imaginad un escenario, tenéis a vuestra batería en el centro, con el bombo aquí, la caja, los platillos, el ride, los toms, todo esto se abre más o menos. Las percusiones adicionales, sean las que sean, o sea, esto sirve también para el house, incluso para el deep house. Las percusiones electrónicas siempre es mejor, por ejemplo, moverlas un poco. Un truquito que tiene que ver con los tutoriales de mezcla que haremos posteriormente. A medida que un sonido queráis desplazarlo del centro, cortadle las frecuencias graves, eliminadle de frecuencias graves y sonará más abierto. Entonces, esto en cuanto a elementos de percusión. Instrumentos, empezando por el bajo, sea sintético, sea bajo de verdad o como queráis. Mi consejo es que salvo que busquéis un efecto determinado, lo pongáis al centro. Guitarras, ¿dónde se pone una guitarra, por ejemplo, en un escenario? ¿A uno de los lados? Pues a uno de los lados. El bajista siempre se coordina con el batería. Esto es lo mismo. El bajo tiene que funcionar con el bombo. Una de las primeras cosas que aprenderemos cuando estemos estructurando una mezcla es a coordinar el sonido del bajo con el del bombo, a eliminar las frecuencias que sobren de cada cual y darle su hueco dentro de ese centro, ya no solo en el estéreo, sino en las frecuencias. Espero que esto os esté resultando claro. Pero bueno, repetiremos y repetiremos. Pianos eléctricos, sintetizadores, cuerdas. Las cuerdas, por ejemplo. Imaginad cuando toquéis unas cuerdas, aunque sean con un synth, aunque sea un sampling. O sea, imaginad siempre que es una orquesta. ¿Cómo se coloca una orquesta de cuerdas? Muy abierta. Los violines están delante y a medida que tiras hacia atrás están las frecuencias más graves y curiosamente al final del todo está lo más brillante. Y siempre al centro el bombo. ¿Para qué? Para dar toda esa presión. Lo brillante, ¿por qué está al final del todo? Porque suena mucho más fuerte, su volumen natural es mucho más elevado que el de un violín, por ejemplo. Para montar una buena mezcla, sea del estilo musical que sea, siempre os va a servir mucho imaginar cómo se montaría en un escenario. Para finalizar, hay trucos para abrir más o menos la imagen estéreo. Depende del tipo de música, hay veces que se aconseja que casi todo esté hacia el centro. ¿Para qué? Para que el ritmo esté más condensado y sea más cañero. Por ejemplo, en una balada es al revés. O sea, una balada siempre te va a decir un ingeniero, no, yo incluso abro un poquito el bombo, le doy un poquito de espacio. ¿Para qué? Para que se genere un espacio más amplio en la mezcla y para que quien escucha esa balada se relaje. No tenga esa presión de tener que seguir la rítmica constantemente y que se centre más en la voz y en ese tipo de cosas. Hablando de la voz, ¿dónde se coloca la voz en la mezcla estéreo? La voz solista, como es la que más queremos escuchar, generalmente al centro. Los coros a los lados. Lo normal es abrirlos mucho, o sea que salgan muy abiertos. Fijaos en los escenarios, de nuevo, ¿dónde se ponen los coristas? A los bordes del escenario, a los dos lados. Pues esto es algo parecido. Por lo general se suelen abrir, pero hay muchos tipos de coros. Hay dobles voces que estarían debajo de la voz solista. Hay coros más próximos, o sea, a lo mejor el mismo solista se dobla, entonces eso tiene que estar muy cerradito dentro de esta imagen. Y después hay efectos especiales, en los que la voz pues, va de aquí para allá. Tened en cuenta que cuanto más
simplifiquéis vuestro mensaje y cuando vuestra mezcla más esté supeditada a lo que queréis transmitir, mejor será. ¿De acuerdo? No, una gran mezcla no tiene por qué ser ni muy compleja, ni muy abierta, ni muy cerrada. No. Cada canción es un mundo. O sea, no hay una regla concreta. Esto simplemente, pues estos son bases que os pongo. Otro instrumento que de repente pueda generar dudas, hemos hablado de la voz, del bajo, de las guitarras, de los sintetizadores. Bueno, los sintetizadores, los teclados, como os he dicho, pues eso, los abrís un poquito. Tened en cuenta, para los que trabajáis con módulos, sintetizadores y todo esto, con sintetizadores virtuales, que muchas veces los sintetizadores traen cosas que los embellecen, o sea, que abren el estéreo, de repente chorus, cosas así. Eliminad esas cosas. Cuando vayáis a mezclar, pensad cuánto necesitáis de cada sonido. ¿Cuánto necesita un bajo para sonar? Un canal. Solo un canal. Con sonar aquí en medio ya es suficiente. ¿Cuánto necesita un piano? Piano viene bien que esté más abierto en el estéreo, dependiendo del sonido del piano, pero no por lo general más abierto. Una voz. Nadie habla en estéreo. Habla en mono. O sea, en medio. ¿Vale? Si son dos voces, tiene sentido abrirlas. ¿Por qué? Porque una está a cada lado. Son dos personas. Espero que este tipo de cosas hagan que acabéis por entender cómo se organiza el estéreo básicamente en una mezcla. Ahora os pondré unos ejemplos prácticos para que los escuchéis de diferentes opciones. Comenzamos con un bombo que giramos a mano izquierda, derecha. Como veis no funciona, así que lo mantenemos en el centro. Abrimos la caja y lo mismo. Izquierda, derecha, y vemos que no acaba de funcionar. Veis, moviendo los diferentes el bombo, la caja, el único sitio donde realmente tiene sentido es en el centro. Estos son sonidos monofónicos. Ahora abrimos unas palmas que están un poquito abiertas y nos abren la caja un poco. Los hats, como ya hemos dicho, los movemos al final de cada uno de los lados del estéreo, pero nos funcionan mejor tan solo un poquito abiertos. Bajo, tenemos un primer bajo que es monofónico, que se mantiene al centro. Veréis que al moverlo pierde presión. Y tenemos un segundo bajo, un poco más abierto, que nos enriquece todas esas frecuencias. Al moverlo vemos que en realidad pues se pierde definición. La voz al centro, como habíamos dicho. Moverla no ayuda, así que volvemos al centro. Tenemos un piano eléctrico. Ahora después, ahora lo veréis. Ahora está limpio. Digamos monofónico, solo en un canal, pero vamos a abrir el instrumento y activar para que se abra el estéreo, chorus, phaser y trémulo. Como veis, esto lo abre y lo deja más bonito. Podemos subir un poquito más el volumen. Aquí tenemos un arpegio hecho con un sintetizador muy sencillo. Vemos que funciona muy bien si lo movemos en el estéreo, así que vamos a abrir un plugin de modulación, un trémolo, para moverlo automáticamente en la panorámica. Se mueve cada medio compás, reducimos la ganancia y ya está listo. Ahora se está moviendo por el estéreo. Ahora un pequeño truco es añadir un poquito de reverb a estos elementos que se mueven para abrirlos y también un poquito la voz para alejarla del centro. Y aquí tenemos una mini mezcla, solo trabajando cosas muy básicas. El estéreo, la panorámica y un poquito de ecualización y frecuencias, que es lo que trataremos en el siguiente tutorial. Bueno, pues estos han sido los ejemplos prácticos. Espero que os hayan servido para aclarar aún más este concepto del estéreo. He intentado
empezar desde lo muy básico. Sé que podría haber sido más técnico, pero entonces muchos de los que estáis empezando y que me habéis hecho esta pregunta, pues a lo mejor os habríais perdido. Pero bueno, en definitiva, espero que os haya servido, que hayáis entendido los conceptos básicos del estéreo. Vamos a empezar a subir un tutorial muy grande de cómo organizar una mezcla. Estos conceptos básicos son muy importantes, estamos hablando hoy del estéreo. Próximamente hablaremos de lo que son las frecuencias graves, agudas y medias, y hablaremos de dinámica, de procesadores, de reverberación, de muchos temas. Por favor, seguid mandando vuestras preguntas, sabéis que os respondo en el canal cuando leo vuestras consultas, enseguida respondo. Suscribíos si os apetece, y nada, seguimos adelante. Venga, hasta ahora.